Identidad cultural, un concepto que evoluciona. Olga Lucía Molano. Introducción. Este documento pretende aportar a la discusión sobre desarrollo territorial con identidad cultural, a través de un breve recorrido sobre la evolución de los conceptos de cultura, identidad y patrimonio cultural, producto de debates internacionales que permiten establecer un lenguaje y prácticas universales consensuadas para identificar un hecho cultural y darle una especificidad que lo hace único, distinto y el convierte a un aporte al conjunto de la humanidad. El tema cultural es tratado desde varios aspectos. El económico, donde la cultura se vincula al mercado y al consumo y se manifiesta en las llamadas industrias culturales, empresas, editoras, casas de música, televisión, cine, etc. El humano, donde la cultura juega un papel de cohesión, de autoestima, creatividad, memoria histórica, etc. El patrimonial, en el cual se encuentran las actividades políticas públicas orientadas con la conservación, restauración, puesta en valor, uso social de los bienes patrimoniales, etc. El concepto de identidad cultural se comprende a través de las definiciones de cultura y de su evolución con el tiempo, como se puede apreciar en las secciones 1 y 2 de este artículo. Estos conceptos se originan en los siglos XVIII y XIX, son relativamente nuevos. A través de los términos cultura, patrimonio cultural y su relación con el territorio, iremos encontrando el de identidad territorial. Que un producto, un bien patrimonial o un servicio sea reconocido como particular, a veces como único en el mundo y en lo más alto como patrimonio nacional o de la humanidad, supone un largo recorrido de pasos, procesos y cumplimientos de normativas. Si bien la amplitud de este proceso evita toda tentación de abordarlo en detalle, en la sección 3 se explicarán las diversas convenciones y procedimientos que se aplican para diferentes tipos de patrimonio, apoyándose básicamente en la normativa de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, que permite avanzar en los ejemplos temas de la cultura. Un mundo contemporáneo que tiene la tendencia a convertirlo todo en mercancía y acreditar solo aquello que tiene un valor comercial. La evolución de los conceptos, palabras y normas sirve para mirar los numerosos ejemplos de casos en que en todo el mundo se multiplican en busca de darle un valor especial al conjunto de un territorio a partir de productos, prácticas, tradiciones y recursos que les son propios. Identidad cultural, un concepto que evoluciona. Para poder comprender el concepto de identidad cultural es necesario conocer la evolución del concepto de cultura y cómo ha llegado hasta nuestros días. 1.1. Cultura. Adam Cooper, 2001. Elabora una historia interesante sobre la evolución del concepto de cultura, el cual explica que esta palabra tiene su origen en distintas discusiones intelectuales que se remontan al siglo XVIII en Europa, en Francia y Gran Bretaña. El origen está precedido por la palabra civilización, que detonaba orden político, cualidades de civismo, cortesía y sabiduría administrativa. Lo opuesto era considerado barbarie y salvajismo. Este concepto se va articulando con la idea de la superioridad de la civilización, por lo tanto de la historia de las naciones que se consideraban civilizadas. El concepto evoluciona y se introducen niveles y fases de civilización y el significado de la palabra se asocia al proceso material. Inicialmente en Alemania el concepto de cultura era similar al de la civilización utilizada en Francia, pero con el tiempo se introducen matices derivadas de años de discusiones filosóficas que terminan por diferenciar los significados de las dos palabras. Esa
diferenciación estaba relacionada con el peligro de los almacenes para las diferentes culturas locales. A partir de la conceptualización de civilización transnacional francesa. Para los alemanes, civilización era algo externo, racional, universal y progresista, mientras que cultura estaba referido al espíritu, a las tradiciones locales, al territorio. Se dice que el término se tomó de Cicerón, quien metafóricamente había escrito la cultura animi, cultivo del alma. Cultor implicaba un progreso personal hacia la perfección espiritual. Antropológicamente, cultura se asocia básicamente a las artes, la religión y las costumbres. Recién hacia mediados del siglo XX, el concepto de cultura se amplía a una visión más humanista relacionada con el desarrollo intelectual y espiritual de un individuo, que incluía todas las actividades, características y los intereses de un pueblo. Para entender la diversidad de conceptos sobre cultura entre 1920 y 1950, los científicos sociales norteamericanos crearon no menos de 157 definiciones de cultura. El siglo XIX, numerosos intelectuales reconocen el plural del concepto cultura, que equivale a reconocer la no existencia de una cultura universal y las diferencias de ver y vivir la vida por parte de los diferentes pueblos en el mundo durante siglos, y aún hoy este avance en el conocimiento humano no ha sido suficiente y se ha intentado imponer la creencia de la existencia de una cultura superior ligada al término civilización al progreso que debe imponerse por deber al resto de las culturas consideradas inferiores. Gracias.